Bueno, ¿cómo están? Segunda parte de la clase. En la primera vimos el trayecto de lo que se llama la historia popular, es decir, de dónde viene y un poco cómo son sus abordajes, y también los documentos que usamos los historiadores para poder estudiar las clases populares, en particular en el periodo previo preindustrial, o previo también coincide con anterior a la educación pública masiva. Y ahora me voy a ocupar en esta segunda parte de un derrotero de las clases populares, sobre todo de su acción política, o sea, de este pueblo en la historia, en el territorio actualmente argentino, desde el fin de la colonia hasta, sobre todo el siglo XIX, con algunas observaciones sobre el XX, que es lo que iba a trabajar mi compañero que no pudo venir a clase por enfermedad, Ezequiel Adamowski. En primer lugar, cuando hablamos de este pueblo, ¿no?, en el periodo anterior a la Revolución de Mayo y el inicio de la construcción de este país, ¿a qué nos referimos? O sea, de por sí el concepto pueblo siempre es muy complejo porque, como pasa con muchas palabras en castellano, son palabras polisémicas, tienen varios sentidos a la vez. Es decir, pueblo es también una localidad, ¿no? Pero además el concepto de pueblo en un momento en el periodo colonial implicaba solamente a los vecinos notables de un lugar y no todo el resto, como lo pensamos ahora, que es el conjunto. También pueblo a veces se usaba más para hablar de los de abajo, ¿no? Es decir, que también son unas acepciones de ahora. Por eso es que muchas veces usamos otros conceptos, como yo utilizo mucho clases populares, para aglutinar a un conjunto muy variado de gente, que pueden ser desde los indígenas de los pueblos de indios que había en distintos lugares del país, los esclavos, los paisanos, los plebeyos de las ciudades, los artesanos, es decir, un conglomerado muy, muy complejo, o sea, muy heterogéneo más bien, que podía aglutinarse entre este concepto tan vago y por eso útil, que es clases populares, ¿sí? Ahora, ¿qué hacía que alguien en 1810, pongamos como fecha, perteneciera a esas clases populares? Una cuestión que era clave y que siguió siendo importante, pero bastante oculta, bastante invisibilizada en Argentina, tiene que ver con el color de piel. No tanto el color de piel real, sino cómo lo tomaban los demás. Esto es muy importante, es decir, la sociedad colonial española se construyó sobre la idea de desigualdad jurídica de acuerdo al origen, ¿no? Entonces, no solo había la idea de que los españoles eran superiores a los indígenas y por lo tanto sobre eso se fundó todo el edificio colonial, sobre que unos tenían que servir a los otros, ¿no?, y pagarles un tributo, sino que después la sociedad que se crea después, una sociedad racialmente mixta, utiliza la idea de la limpieza de sangre, ¿no?, algo que venía de la península ibérica, donde judíos y moros eran considerados inferiores a los blancos, se traslada a América y todo aquel que no tiene sangre puramente blanca es considerado inferior, no solo en la vida cotidiana, sino en términos jurídicos, tiene derechos diferentes, ¿no? Lo que se llama una sociedad de castas, así se lo llamó en la época, en el siglo XVIII en particular, donde todos aquellos que fueran de ascendencia africana o indígena tenían derechos menores a quienes eran blancos o puramente blancos. Entonces, los pardos, es decir, mezcla de negro y blanco, los mestizos indígena y blanco, zambos indígena y negro, y todas las otras categorías posibles de las distintas mezclas que existían, eran considerados jurídicamente inferiores. Y entonces, ser considerado de una casta era pertenecer al mundo popular en el periodo colonial, y esto se va a romper a partir de la Revolución. ¿Por qué digo ser considerado? Porque en el periodo colonial es muy importante lo situacional. No importa tanto realmente qué color alguien tenía, sino cómo lo veían los demás. Entonces hay casos en toda América de gente que nació de un color y murió de otro. Es decir, se trasladó a otro lugar, hizo dinero, por ejemplo, y entonces alguien que había sido pardo pasa a ser considerado blanco. Es decir, no importa tanto el color real de la piel como los demás lo ven, ¿no? Entonces, por ejemplo, es famoso que Bernardo de Monteagudo, personaje muy importante de la Revolución, nacido en Tucumán, tiene dos retratos, que el primero está mucho más oscuro que el segundo, era de ascendencia parda, ¿no? Pero bueno, no se blanquea con el tiempo. Rivadavia
que claramente tenía ascendencia afro y sin embargo todos lo veían como blanco. Hubo una discusión para mi gusto bastante ociosa sobre si San Martín tenía una madre indígena o no, que se puso de moda en la década del 90, que es una discusión ociosa en que por un lado es imposible de dilucidar, pero por otra parte nadie lo vio nunca como un indígena. Si hubiera sido considerado un mestizo no hubiera podido hacer carrera militar en España, ¿no? Porque no tenía limpieza de sangre. Entonces, a los efectos de su sociedad era un blanco. Y así con un montón de gente. Pero hay casos de gente que se mudó de lugar o que ascendió y por lo tanto pudo blanquearse, ¿no? Sin pasar de una categoría a otra. Por supuesto no era la mayoría, pero quiero insistir con esto porque no es tanto la blancura como lo ven los demás. De hecho hay un caso gracioso que es un observador sueco que estuvo en Tucumán el 9 de julio de 1816 y observaba, bueno, acá todo el mundo se dice blanco en el Río de la Plata en general, pero yo no veo ninguno, ¿no? Porque claro, es sueco. Entonces no es tanto el fenotipo lo que importa, sino la categoría que usa la sociedad. Pero el color de piel era fundamental en esa sociedad colonial para marcar la pertenencia social. El otro tema, obviamente, tiene que ver con la ocupación, el trabajo. Es decir, todos los que hacían tareas manuales eran considerados, la sociedad hispana tenía una cosa inicialmente en contra de la tarea manual, que era denigratoria. Eso cambió con el tiempo, pero todos los que trabajaban de jornaleros, peones, incluso los artesanos, que eran como un estrato más alto de las clases populares, los arrieros, las lavanderas, los vendedores ambulantes, y toda la sociedad de la época, por ocupación, todos los que hacían estas ocupaciones manuales y en general los que eran dependientes de otros, eran parte del mundo popular. Una tercera variable es la pobreza, ¿no? O sea, insisto, una es color de piel, la otra es ocupación, otra es condiciones materiales, y como ahora, si la pobreza marcaba pertenencia al mundo popular. Si bien existía la categoría de pobre pero honrado, gente que se había empobrecido, que tenía un origen más decente, como se decía en la época, y podía esquivar la categorización del mundo popular. La otra que era fundamental, la mencioné en la primera parte de la clase, es el analfabetismo, ¿no? Es decir, los que no sabían leer y escribir pertenecían al mundo popular, que por lo tanto eran la mayoría, y más aún entre las mujeres, ¿no? Y después una cosa que era fundamental era la respetabilidad, es decir, algo que en sociedades pequeñas daba el vivir en un lugar donde había una manera honorífica originalmente del siglo XVI, que se fue lentamente democratizando con el tiempo, de llamar a otros, que era decirle don o doña antes de su nombre, ¿no? Que todavía se mantiene como un símbolo, más bien de quizá un signo de respetabilidad de edad muchas veces, pero era muy importante. En los documentos aparece, por ejemplo, un listado de gente en la cual se marca bien quién es don y quién no, ¿no? Incluso a veces hay documentos donde el don o doña aparece tachado, como que alguien se equivocó, y eso es muy importante porque una tachadura en historia es muy fuerte, ¿no? Que sí, que si alguien se tomó el trabajo de tacharlo significa que tiene alguna relevancia. Entonces, eso era una marca fuerte, la respetabilidad que le da a alguien vivir en el lugar, ser conocido por la comunidad, y que le permitía a veces, o sea, que le implicaba a veces estar dentro o no de ese mundo popular, porque los que no, cuando uno ve a alguien que no tenía el don o doña delante del nombre, claramente pertenecía a este variado espectro de las clases populares, o si quieren, el pueblo de ese periodo. ¿Por qué digo este recorte? Porque en realidad, digamos, el origen entonces del pueblo argentino es bastante heterogéneo y obviamente con grupos muy diversos a los que hay que agregar, como dije antes, ¿no? Los pueblos de indios que había en distintas provincias y que sobrevivieron hasta el siglo XIX, ¿no? En Salta, sobre todo en Jujuy, en Tucumán, también había muchos en Santiago del Estero y en Córdoba, y también en La Rioja. Que digamos que eran comunidades que seguían manteniendo sus autoridades étnicas y sus tierras comunales, y eso duró hasta después de la Revolución, con distintas periodizaciones en cada caso, y el caso de la esclavitud, que también subsiste hasta la Constitución Nacional de 1853. Pero todo este mundo popular va a tener un cambio fuerte y una participación clave en el proceso revolucionario que se abre en el Río de la Plata en 1809, ¿no? Cuando empiezan, bueno, ya en 1808 el rey de España es apresado por los franceses, como todos conocemos bien, y ahí comienza este proceso de desmoronamiento del imperio español, que llevó a que en distintos lugares, digamos, los grupos dirigentes se lanzaran a la acción o para construir
autogobiernos respecto de España o para apoyar a la metrópoli en la lucha contra los que se rebelaban contra ella, pero que implicó en muchísimos lugares de América, yo me voy a referir solo al territorio que hoy es argentino y algunos lugares aledaños, una importante participación popular, que de hecho definió a ese proceso revolucionario. Con esto que quiero decir, que estas clases populares que mencioné previamente, obviamente por la propia definición de ellas, daban lugar a una serie de tensiones sociales y raciales muy grandes, y lo que generó la revolución fue la politización o la radicalización incluso de esas tensiones, ¿no? Entonces, si uno pone un mapa del territorio que hoy es argentino, en algunos lugares hubo una participación popular muy importante y en otros no. Y eso en buena medida tuvo que ver con lo que estaba ocurriendo previamente en cada uno de esos lugares. Vieron lo que hablamos al principio de la clase de lo monográfico, ¿no? Ahí solo podemos explicar. Es decir, todos vivieron el mismo fenómeno, que fue la caída de la monarquía y qué hacer ante ella, y las soluciones que se tomaron fueron distintas. Algunos apoyaron gobiernos autónomos, otros se opusieron. Pero a nivel popular, dentro del mismo territorio revolucionario, hubo espacios donde hubo una participación muy fuerte y otros espacios donde eso no pasó. Pero lo que voy a hacer ahora es delimitar brevemente algunas experiencias de participación popular muy fuerte, ¿no? Una que es clave es lo que pasó en la capital, la que fue la capital revolucionaria, que es Buenos Aires, capital de 1810 a 1820, heredando su lugar de capital virreinal, donde, bueno, el 25 de mayo la participación popular no es tan importante, y eso es interesante porque tenemos que salir un poco de la idea de revolución como revolución de mayo, ¿no? Es decir, la revolución de mayo es simplemente el inicio de una revolución. Ahí siempre digo lo mismo, ¿no? Hay que sacarse de encima la imagen Villiquen, en la cual digamos, hay una especie de inmovilización de esa foto, comillas, ¿no? Ese dibujo en el cual la gente festeja y todo se acabó, pero sería como suponer, no sé, que la Revolución Francesa termina con la toma de la Bastilla, ¿no? En realidad es el comienzo, es decir, 1810, el 25 de mayo comienza una revolución que dura muchísimos años. Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre cuánto dura, algunos dirán años, otros dirán décadas. Yo tiendo a creer que la revolución tiene un tiempo corto, pero por lo menos nadie diría que duran menos de 10 años, no es decir, hasta por lo menos 1820, 1825. Ahí es donde uno puede juzgar qué cambió revolucionariamente. Así que cambios políticos, sociales, culturales, económicos hubo, que fueron enormes, ¿no? Pero me voy a centrar ahora en la cuestión popular. Entonces decía, en Buenos Aires había habido una activación popular muy fuerte, que ha sido estudiada por mucha gente, en que con las invasiones inglesas de 1806 y 1807 había habido una gran movilización de los varones que habían ingresado en milicias voluntarias para combatir contra los ingleses. En esas milicias, digamos, que las financiaba el cabildo, porque la mayor parte de la gente que las integraba eran pobres, los soldados elegían a sus oficiales, y en general fueron expresiones de bastante aspiraciones igualitarias en la sociedad. Por ejemplo, cuando los oficiales votados, ¿no?, de las milicias se quisieron poner charreteras, cuenta el diario de un soldado, raro porque un anónimo que escribe, los soldados se cosieron las charreteras en las braguetas como forma de mostrar su desprecio porque usaban distinción, ¿no? Entonces Liniers, que era un francés que fue el héroe de lo que se llamó la Reconquista en 1806, le escribe a Napoleón, por entonces un aliado de España, en 1806, diciéndole: me cuesta mucho generar orden en la milicia porque acá todos se creen iguales, entonces nadie se quiere dejar mandar por otro, ¿no? Lo cual es una exageración, pero efectivamente muestra una sociedad que era la de la zona litoral, que era más igualitaria o con aspiraciones más igualitarias que las de otros espacios, pero además muestra otra cosa más importante, que es una marca fuerte de lo que se llamó en América y en Europa la era de las revoluciones, ¿no? Que es todo este proceso de transformación brutal que comienza con la revolución de Estados Unidos, después la revolución de Tupac Amaru y Tupac Katari, la revolución de los comuneros en lo que ahora es Colombia, en Nueva Granada, la revolución francesa, la revolución haitiana, las revoluciones hispanoamericanas después, que es esta era en la cual el mundo se da vuelta y cambian mucho los principios por los cuales se manda y se obedece, y buena parte de la estructura del mundo como se conocía hasta entonces, por lo menos en Europa y América, para sentar los fundamentos de lo que es el mundo actual, ¿no?
Y una de las marcas clave, con una pastilla que estoy medio resfriado, como ven, una de las marcas clave de este proceso tiene que ver con con el ataque contra las distinciones, ¿sí? Hay dos principios claves en esta era que son fundamentales. Uno es el principio del consentimiento, por el cual aparece la idea de que no estoy obligado a obedecer a ningún gobierno con cuya legitimidad de origen yo no estoy de acuerdo. Es decir, hoy en día nosotros podemos opinar lo que opinemos de la democracia, pero aceptamos que un gobierno democrático, nos guste o no, es legítimo porque fue votado por la mayoría. Hay un principio de, digamos, aprobamos la legitimidad de origen de ese gobierno, nos guste o no el gobierno. Eso es algo que surge fuertemente en todas estas revoluciones que mencioné, que es el consentimiento, ¿no? Es decir, no tengo por qué aceptar un rey si no estoy de acuerdo con los reyes, por simplificar mucho. Y el otro es un principio igualitario, es decir, una idea de cuestionamiento de las jerarquías naturales, comillas, es decir, aquello que era de las aristocracias, de la realeza, es decir, de aquellos que son más que otros porque sí, por justificación divina o porque la sociedad se suponía que era de una manera. Todo eso se pone en cuestión en estas revoluciones y aparece fuertemente la idea de que los varones tienen la posibilidad de tener los mismos derechos políticos, o por lo menos todos de intervenir en los asuntos públicos de su comunidad. Las mujeres lo van a hacer de hecho, pero no de derecho, en este periodo de la era de las revoluciones. Y esto se puede rastrear en todas las que mencioné previamente, que además están muy conectadas, ¿no? Digamos, cuando fue el 25 de mayo, un opositor a la revolución dijo: los que se rebelan son tupamaros, ¿sí? Aludiendo a Tupac Amaru. Los que triunfaron brindaban por George Washington, ¿no? Héroe republicano de Estados Unidos. Al poco tiempo, uno en un juicio apareció gritando: matemos a los malos paisanos en la guillotina, ¿sí? No hubo guillotina nunca en esta región del mundo, es una idea de la Revolución Francesa, mientras que aparecieron esclavos a los que fueron acusados de haber dicho: hagamos lo mismo en Buenos Aires o en Mendoza, en dos lugares apareció, que en Santo Domingo, que es Haití, es decir, que es básicamente la única rebelión de esclavos exitosa en la historia, que terminó matando a los amos. Entonces, no es una comparación, es que esa era de las revoluciones estaba en la cabeza de todos, en los sectores dominantes, pero también en el pueblo, ¿no? Es decir, que porque las noticias circulaban muchísimo, incluso en la gente analfabeta. La gente no sabía leer el diario, pero el diario está probado de distintas maneras, se leía en voz alta, y los arrieros y los marineros llevan noticias para todos lados, ¿no? Es famoso que el 25 de mayo de 1810 el virrey, cuando se entera de que cayó la Junta Central de Sevilla, unos días antes, perdón, el 18 de mayo, retira las gacetas que traen esa noticia, y a la noche toda la ciudad de Buenos Aires lo sabe. ¿Cómo? Porque un marinero lo contó, ya está. O sea, no hay manera de tener en un puerto las noticias, ¿no? Entonces el rumor es la manera en que se informa a todo el mundo. ¿Rumores reales o falsos? El rumor no es necesariamente falso, es decir, es la oralidad, ¿no? Y todo se sabe, básicamente. Entonces, este principio de la igualación, esta idea de que las jerarquías están mal, está presente en la milicia de Buenos Aires en 1806 y 1807, y va a ser una marca fuerte de la revolución a partir de 1810. Además, en 1806 y 1807 hubo dos cabildos abiertos, que eran las reuniones en las cuales los sectores altos, los vecinos notables, se reunían para discutir qué hacer ante situaciones de emergencia, en los cuales en el primero se le prohibió al virrey, se llama Sobremonte, volver a Buenos Aires después de la derrota inglesa, y en el segundo, después de que los ingleses vuelven y toman Montevideo, se lo destituye por ineptitud, en los cuales Buenos Aires está haciendo algo que no puede hacer, que es tomar decisiones propias sobre una autoridad elegida por el rey. No lo hacen pensando en una revolución, sino en una emergencia, pero de hecho están haciendo algo que no pueden hacer, y no lo hace solo la dirigencia, es decir, la élite, la clase dominante, sino que también en esos dos cabildos abiertos hay gente en la plaza, en ese momento se llamaba Plaza de la Victoria, por lo que hoy es Plaza de Mayo, ¿no? por la victoria sobre los británicos, exigiendo un cambio, ¿no? Y ahí se inaugura una práctica en Buenos Aires que va a tener larga vida, que es ir a la plaza esa, hoy Plaza de Mayo, a exigir
cuestiones políticas. Así que, como todos sabemos, sigue siendo una práctica importante que, siendo Buenos Aires en ese momento, y también hoy, la capital a veces tiene efectos que van más allá de la propia Buenos Aires porque también pueden interpelar a los gobiernos generales. Por eso el 25 de mayo, en esa famosa semana de mayo, hay otro cabildo abierto, ¿no? con invitaciones restringidas para que solo vaya la gente más rica, pero aún así también se junta la multitud de adelante. Entonces hay una reunión no tan numerosa, pero una participación un poco subordinada, pero presente, de sectores que no son los miembros de la élite, ¿no? Los que terminan formando la junta y los nombres de las calles, ¿no? Yo siempre digo, lo que hacemos historia popular, hacemos la historia de la gente que no tiene nombre de calle. Pero dos que sí tienen nombre de calle firman el petitorio famoso por el cual se forma la primera junta el 25 de mayo, que se puede ver en el Museo Histórico Nacional en Buenos Aires o en una copia en el Museo del Cabildo. Si ustedes se fijan ahí, hay dos personajes famosos, ¿no? French y Beruti, que firman en ese petitorio, donde piden formar una junta sin intervención de ningún miembro del gobierno anterior, del gobierno colonial. Firman por mí y a nombre de 600 más. Si eran 600, 500, bueno, en política las cosas se inflan, pero en todo caso había gente que estaba ahí que no sabía firmar, como dije en la primera parte de la clase. Es decir, el analfabetismo es una de las marcas clave de esta sociedad. Entonces, una buena cantidad de gente no puede aparecer con su nombre porque no sabía poner una hoja, lo cual no quiere decir que no estuviera ahí. Y decía que nunca se sabe si los datos serían 600, 300, lo que fuera, pero claramente alguien había para que pudiera hacerlo, de esta gente que no sabe firmar pero que también está presente, aunque en un lugar subordinado. Y que eso va a cambiar, es decir, el peso de esa participación subordinada desde miembros que no pertenecen a la sociedad, pero que no pertenecen a los sectores altos que toman el poder en ese momento, van a tener una participación mucho más activa a partir de que surgen problemas entre la Junta, dentro de la Junta que se forma en 1810. Porque hasta ese momento, cualquier facción política de la época colonial que quisiera sacarse encima a otro, triunfar en un conflicto entre, no sé, cabildo y virrey, obispo y cabildo eclesiástico, o un grupo contra otro por cualquier razón, lo que trataban de hacer era lograr inclinar la balanza en España, en la metrópoli, para que el rey o sus consejeros dijeran que había ganado uno de los dos bandos, ¿no? Había como un árbitro superior. Pero cuando en 1810 se rompen los vínculos con la metrópoli, deja de haber un árbitro superior. Y por lo tanto, lo que va a haber es si una facción, si un grupo se opone a otro, lo que tiene que hacer es buscar hacia abajo, en la calle, para conseguir apoyo. Y eso es lo que, así se va a dirimir el conflicto entre los que llamaron, o llamamos hoy en día, saavedristas, por Cornelio Saavedra, y morenistas, por Mariano Moreno, donde había unos con una mirada más moderada de la revolución, los saavedristas, y una más radical de la revolución, los morenistas, pero que se terminó dirimiendo cuando ya Moreno estaba muerto, cuando los saavedristas, en la noche del 5 de abril de 1811, movilizan a un montón de gente de los suburbios de Buenos Aires, como decía en ese momento, gente de poncho, plebeyos, orilleros de las orillas de la ciudad, para exigir un cambio en el gobierno. Y lo hacen yendo, como ya se ha vuelto habitual, a la plaza principal, a la Plaza de la Victoria o la Plaza de Mayo, para presentar al Cabildo una exigencia, que es la expulsión de diputados morenistas de la Junta, que eran en ese momento Ascuénaga, Larrea, Vieites y Rodríguez Peña. Ahora, en realidad uno podría preguntarse qué le importaba a la gente de los suburbios esto, ¿no? Es decir, estos diputados. Y en general, y algunos dirían, bueno, simplemente los llevaron los saavedristas y los mandaron a que fueran. Pero lo que va a pasar, va a empezar a ser muy claro, es que no alcanza como un dirigente popular o demagógicamente quiera llevar a la gente a la plaza, sino que tiene que encontrar motivos que interpelen a esa gente ahí. Muchos van a intentarlo, solo algunos lo consiguen. Y en este caso, si uno lee bien ese petitorio, me detengo en este episodio porque es fundacional. El petitorio dice claramente, como primer punto, y uno puede inferir que en nombre de ese punto se hizo la movilización, expulsen a todos los españoles de la ciudad. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la revolución inicialmente no se hizo en contra de los españoles, sino en contra de lo que llamo los mandones,
funcionarios coloniales que abusaban, digamos, los representantes metropolitanos. Pero no contra todos los españoles, de hecho había 2 catalanes que eran miembros de la primera junta, ¿no? Pero la intervención popular, digamos, va a hacer que la revolución se vuelva más anti-española, más en contra de todos los españoles. ¿Por qué? Digamos, en muchos lugares de lo que ahora es Argentina, pero ahora me detengo en Buenos Aires, había ciertas broncas, rencores populares con los españoles, que muchas veces no eran con los españoles más ricos, sino en los barrios, ¿no? Por ejemplo, cualquier gallego, catalán, vasco, andaluz que vinieran a vivir a Buenos Aires podía conseguir apoyo de la gente de su tierra para conseguir un trabajo rápido, tenía ventajas quizá en el mercado matrimonial, porque casarse con un peninsular, un español, daba prestigio, no estaba amenazado de azotes en caso de un delito, como si lo están los americanos, a los cuales se podía suponer siempre como que no tenían limpieza de sangre, de acuerdo a esta sociedad racista, ¿no? La sociedad de castas. Y bueno, y así una serie de cuestiones menores que ninguna de ellas llevó a la revolución, pero cuando llega la revolución se politizan, ¿no? Es decir, estos rencores menores de barrio, digamos, se hacen más políticos y, digamos, aparece el reclamo de expulsión de los españoles, que es lo que toman, digamos, los dirigentes saavederistas para organizar esta movilización exitosa en la cual logran su cometido e inauguran algo que va a ser muy importante a partir de entonces, que es que, digamos, estos grupos populares movilizados a la plaza, en este caso con apoyo de las tropas también, puedan exigir un cambio de gobierno y tener éxito. Los saavedistas tenían la guarnición militar, podrían haber hecho lo que hoy llamaríamos un golpe, ¿no? Se va solo a los militares, pero eso no puede ser fácilmente considerado un acto de fuerza no legítimo. Entonces la movilización popular les dio ese respaldo. Y esa movilización fue muy importante por 2 razones. Una, porque iba gente de las orillas de la ciudad, de los suburbios, que no era considerada pueblo hasta entonces. De hecho, hay varias fuentes del momento de enemigos de ese movimiento morenistas que escriben en sus diarios o en sus memorias después, movilizaron a la plebe, ¿no? A los de abajo, serían en contra del pueblo, del verdadero pueblo, dicen, que son los vecinos notables de la ciudad. Y sin embargo, el resultado fue un cambio clave del concepto de pueblo, porque al movilizarse esta gente de las orillas, lo que hizo fue decir en ese petitorio: nosotros el pueblo exigimos estos cambios. Entonces el concepto de pueblo se amplió para siempre, es decir, a partir de entonces cualquier varón adulto podía suponerse pueblo, y no ya solamente los miembros de las clases altas de la sociedad. Y también había mujeres en la movilización, aunque las mujeres, digamos, como pasó en todas las revoluciones, no se les dio derechos políticos en ningún lado, lo cual no quiere decir que no participen también políticamente, aunque no logren incluirse en esa idea de pueblo, no van a poder tener esos derechos políticos. Ahora bien, una cosa importante es que muchos de los que impugnan, dice, es una movilización de los de poncho. O sea, estos de poncho pueden ser pueblo, ¿no? Y acá quiero agregar algo a esa distinción de variables que hacían que la gente perteneciera al mundo popular que hice al principio de esta segunda mitad de la clase. Una clave, además de todas las que di, ¿no? El color de piel, la ocupación, la pobreza, el analfabetismo, la respetabilidad. En realidad todo eso existía, pero la que usaba la gente común para, digamos, cuando uno ve los documentos en los juicios, etcétera, donde hablan los sectores populares, lo que ellos usaban para clasificar a la sociedad es la vestimenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es una sociedad preindustrial. Entonces, hoy en día la ropa puede ser muy cara, pero hay variantes más baratas en función de la industria textil, ¿no? Y hoy en día un rico y un pobre pueden usar jeans de distinta marca, de distinta calidad, pero la misma prenda. En la sociedad preindustrial la ropa era muy cara porque se hacía a mano, entonces era artesanal, era realmente cara, mucho más caro que comer, que alquilar, etc. Lo que, digamos, los distintos sectores sociales no usaban las mismas prendas. Entonces, en la sociedad, digamos, si uno ve el mundo masculino, podía dividir a la sociedad como en 3 grandes grupos, como lo hacían ellos mismos, ¿no? La gente de levita o frac, que eran los más ricos, ¿no? Todos los próceres, todos los personajes que los manuales escolares nos han mostrado siempre en sus retratos, en general usan levita o frac, ¿no? Y después, por debajo de ellos está el sector que usa chaquetas, le decían los de chaqueta, ¿no? Que muchos usaban como esos pañuelos en la cabeza, tipo españoles, tipo Leonardo Fabio, ¿no? La chaqueta era la prenda de los pulperos, de los artesanos, ¿no? de los sectores intermedios de la sociedad, y los más pobres usaban poncho. Y a veces debajo del poncho no tenían nada más, ¿no? Porque a veces no llegaban a tener una camisa.
De hecho, un concepto de esa época que después se va a aplicar más tarde a otro movimiento político es descamisado, ¿no? El peronismo en el siglo XX es un término descamisado, pero si uno se fija, todos tenían camisa en el siglo XX. Es decir, descamisado es un viejo término que se usaba, por ejemplo, en Inglaterra en el siglo XVII, los fellows without shirts, muchachos sin camisa, ¿no? Si se recuerdan, en la Revolución Francesa, los pobres de París le dicen los sans-culottes, es decir, los que no tienen culotte. El culotte es un pantalón, ese pantalón tipo calza que usaban las élites. Los que no tenían culotte son los sans-culottes, sin culotte, ¿no? Acá se usó descamisado, es decir, son alusiones a la ropa que marcan la pertenencia social. Entonces, que después se resignifican con el tiempo, porque descamisado es el pobre, ¿no? Es decir, el que a veces no tiene ni siquiera una camisa para vestirse, ¿no? Como decían ellos, andamos desnudos, o no tenían zapatos, etc. Bien, entonces la marca social es muy fuerte y el hecho de que los de poncho, estos descamisados, puedan presentarse como pueblo a partir de 1811 hacen que esa fecha, el 5 y 6 de abril de 1811, sea muy importante para la historia del popular posterior, porque abre un periodo nuevo, ¿no? Entonces, a partir de entonces en Buenos Aires fue muy común la irrupción, digamos, de que cuando un grupo quería desplazar a otro del poder, acudiera a intentar conseguir motivos populares para poder desplazar a otro. Así cayó la Junta en septiembre de 1811, en octubre de 1812 la Logia Lautaro también organizó un levantamiento popular, en 1815 cuando cayó la Logia Lautaro también fue por una asonada popular. Entonces en Buenos Aires se convirtió en algo habitual, bastante habitual, que grupos políticos de la élite, ¿no? De los sectores altos, intentaran movilizar a estos miembros de la plebe de Buenos Aires para poder derribar a sus rivales políticos. Entonces la calle se convirtió en algo clave en la política, insisto, en un momento en que todavía no habían aparecido elecciones para intentar regular esta participación, como empezó a hacerse sobre todo a partir de la década de 1820. A la vez, esta impronta popular hizo que algunas formas clásicas de participación política, como el cabildo abierto, ya no pudieran ser controladas por las élites. Porque, por ejemplo, ¿se acuerdan que hablamos hace un ratito de los cabildos abiertos de 1806, 1807 y el famosísimo del 22 de mayo de 1810? Eran por invitación, el cabildo invitaba a la gente. A partir de esta ampliación de 1811 ya no se puede invitar gente. Entonces, cuando hay cabildo abierto, se convoca ante una emergencia. Hubo varios, por ejemplo, en Buenos Aires, en 1816, ya la gente iba a cualquier varón que quería. Ya no le podían pedir en la puerta, porque ya no se aceptó eso. Entonces, los cabildos abiertos ya no se pueden hacer más en el cabildo, cuando entraba la gente se empezó a hacer en una iglesia, ¿no? Y por lo tanto, los grupos dirigentes empiezan a temerle al cabildo abierto, porque es como si fuera una asamblea en una fábrica o en una universidad, ¿no? Que es el que está vota. Entonces ya es más difícil de controlar. Por lo tanto, empiezan a decir que eso es democracia, que es algo peligroso y que hay que reemplazarlo por un sistema representativo, es decir, una forma en que se elija a través de elecciones representantes y así poder canalizar cualquier exceso de lo que los sectores dirigentes veían podía ser el problema de la participación popular. Esto pasó en Buenos Aires, pero hubo otros 3 lugares donde hubo focos de participación popular que fueron mucho más radicales aún, ¿no? Uno que es muy conocido es todo lo que pasó en el litoral hoy argentino y en la banda oriental, que hoy es Uruguay, en el movimiento que empieza en 1811 también, en febrero de 1811, para apoyar a la Junta de Buenos Aires, y donde surge rápidamente un líder que se llama José Artigas, que va a proponer un modelo federal para las Provincias Unidas. Pero más allá del federalismo, lo que me interesa para la historia popular es el hecho de que buena parte del potencial que tuvo este llamado artiguismo fue justamente que logró movilizar a muchos paisanos, ¿no? Paisanos que lucharon por sus propios intereses. Y eso es interesante tener en cuenta lo que yo mencionaba antes, que es las tensiones previas, ¿no? En la banda oriental, sobre todo en toda la zona del río Uruguay, ¿no? Y también un poco en Entre Ríos, había muchas tensiones por la tierra antes de la revolución, porque esas eran zonas de colonización tardía, ¿no? Ustedes piensen, si Santa Fe, Corrientes, Buenos Aires son definen en el siglo XVI, los pueblos como Gualeguaychú, Gualeguay, Concepción del Uruguay, y del otro lado del río, ¿no? Soriano, bueno, más al norte Colonia, Mercedes, toda esa zona de lo que hoy es Uruguay, son zonas que se ocupan activamente a fines del siglo XVIII, es decir, 2 siglos después, y eran zonas de
de mucha ganadería. Entonces, en un momento las autoridades coloniales repartieron mercedes de tierra a grandes propietarios para que tuvieran grandes extensiones para producir ganado, y esta gente se encuentra con que las tierras están ocupadas por ocupantes, comillas, ilegales, en realidad no era de nadie esa tierra antes, que la producían. Y según una vieja tradición española, el que produce la tierra, antes de que los derechos de propiedad estuvieran afianzados en el sentido que son hoy, la costumbre daba derechos. Si yo ocupaba una tierra y la hacía producir, tenía derecho a esa tierra. Y nadie podía expulsar esa tierra hasta que no levantara la cosecha, por ejemplo. Entonces empieza a haber grandes problemas porque hay intentos de desalojo de paisanos que se habían instalado en distintos territorios, en distintos terrenos, y eso generó un nivel de tensión social en esa zona muy grande. Y cuando llega la revolución en 1810, que no llega por eso, pasa lo mismo que mencioné antes para Buenos Aires, se politizan todas esas tensiones. Entonces, en los paisanos que van a la lucha contra los realistas, también hay un reclamo de uso tradicional de la tierra, de acceso a la tierra, de poder seguir usando los recursos como hasta entonces, y también de igualdad y libertad, ¿no? Y lo que generó el artiguismo, con una participación muy fuerte de lo que Artigas llamaba los más infelices, es una radicalización de la igualdad, ¿no? de la aspiración igualitaria de los paisanos, al punto que el lema artiguista terminó siendo Naides es más que Naides, ¿no? Es decir, nadie es más que nadie. Si se acuerdan, hace unos años cuando fue presidente en Uruguay, José Mujica usó ese lema en su campaña, ¿no? Nadie es más que nadie. Es decir, o como decía después Bartolomé Hidalgo, el primer poeta de lo que llamamos hoy literatura gauchesca, ¿por qué Naides más que Naides ha de ser más superior? ¿No? Ese igualitarismo muy fuerte va a marcar a fuego el artiguismo, y además va a presionar al propio Artigas, porque no es que Artigas, que fue un gran líder de ese periodo, solamente era un caudillo bueno que le daba cosas a la gente, sino que, como han trabajado distintos historiadores, por ejemplo la historiadora uruguaya Ana Frega muestra cómo sus bases lo presionaban permanentemente, ¿no? para los repartos de tierra, para que la revolución fuera más allá. Entonces el artiguismo dio lugar a una serie de reclamos populares que fue mucho más lejos que los de buena parte de América en esa época, al punto que en 1815 Artigas inició un reparto, no una reforma agraria como la pensaríamos en la actualidad o el siglo XX, pero sí un reparto de tierras entre sus seguidores, con la idea de privilegiar sobre todo a los más infelices, que fue, digamos, que era una experiencia inédita en toda la región, ¿no? Y que terminó mal por una invasión portuguesa que terminó destruyendo el artiguismo. Pero en todo caso, ahí se dio un nivel de participación popular muy intenso, que fue reconocido y muy temido por parte de las élites que no apoyaban a Artigas, ¿no? Al punto que algunos la llamaban la guerra social, ¿no? Una guerra del rico, decían del negro contra el blanco, de las castas contra los blancos, de los pobres contra los ricos. Por eso buena parte de la élite de Buenos Aires y de Montevideo apoyaron la invasión portuguesa para terminar con el artiguismo. Y dentro de la estructura de esto que llamó la Liga de los Pueblos Libres, que es esta organización federal que creó Artigas, hubo otra experiencia más al norte, muy radical también, que es la de los guaraníes, que bajo el mando de un líder llamado Andresito Guacurarí, que era el ahijado de Artigas, intentaron un proyecto, no todos, los que se plegaron a él, de reconstruir la antigua provincia que había sido la provincia de los jesuitas, ¿no? La provincia misionera, que eran 30 pueblos, que algunos estaban bajo Asunción, otros bajo los portugueses en Brasil y otros bajo Buenos Aires. La idea era reconstruir toda esa provincia sin jesuitas, sin portugueses, sin paraguayos, sin porteños, sin ningún blanco. Es decir, como dijeron, naturales, o sea, indígenas, gobernándose a sí mismos. Y entonces, esa fue una experiencia también muy radical, porque dio lugar a una impugnación general del edificio colonial, ¿no? Uno de los líderes guaraníes, no Andresito, sino otro llamado Domingo Manduré, en un momento va ante Yapeyú, ¿no? La misión la que había sido la misión más austral de los jesuitas en esa región, y hace una proclama a los indígenas diciendo: sabemos que Dios nos dotó al crearnos de la libertad y que todos somos iguales ante Él y ante la ley. Entonces, si un indígena dice Dios nos hizo todos iguales, va exactamente en contra de la idea con la cual se creó el sistema colonial, que es somos todos desiguales, es decir, los indígenas son inferiores a los otros, ¿sí? Y eso es el nivel de ruptura que implica la revolución.
También el proyecto guaraní, que fue muy, insisto, muy lejos en sus aspiraciones, terminó mal, porque también terminó destruido por la invasión portuguesa. Pero acá hay algo importante, que es que las revoluciones no deberían ser juzgadas por su éxito o fracaso, porque eso sería muy injusto con nuestros antepasados, ¿no? Es decir, solo enamorarse de los vencedores, de las revoluciones que vencen. Es decir, cuando uno estudia la revolución de Haití, se fascina con que los esclavos ganaron. En otras islas del Caribe en ese momento hubo rebeliones de esclavos que perdieron. Por ejemplo, en Guadalupe, al lado de Haití, los esclavos terminan suicidándose en masa, explotan, para no caer de nuevo bajo los franceses esclavistas, ¿no? Bueno, no los hace menos revolucionarios su fracaso que el éxito de los haitianos, ¿no? Es decir, entonces, lo importante acá no es solamente el resultado, sino el hecho de que en ese momento, en el artiguismo, en la revolución guaraní, en menor medida también en la ciudad de Buenos Aires, hubo impugnaciones del orden previo, y donde los sectores de este mundo popular pudieron imaginar un futuro distinto, es decir, pudieron imaginar que la sociedad podía ser distinta. Y esto pasó en el último de los episodios, de los casos que quiero mencionar, que es en lo que llamamos hoy el sistema de Güemes, ¿no? En Salta y Jujuy. En esa época Jujuy era parte de Salta. Es decir, ahí, al principio de la guerra no pasa demasiado a nivel popular, pero a partir de 1814 va a haber un tremendo levantamiento popular que tiene que ver otra vez con la politización de tensiones previas, como dije antes, ¿no? Es decir, el Valle del Lerma, que es el valle que rodea Salta, como todos conocen, también había tenido en el periodo anterior a 1810 una serie de disputas muy grandes por la tierra, entre grandes y pequeños explotadores de ganado, de mulares, por ejemplo, se usaban para abastecer a las minas de Potosí, en el Alto Perú, en lo que hoy es Bolivia. Y esto ha sido también trabajado por mucha gente, por ejemplo la historiadora salteña Sara Mata. Pero lo interesante es que en 1814, ustedes recordarán que Salta cambia de manos varias veces entre realistas y revolucionarios. Los realistas habían tomado la ciudad en 1812, después fueron derrotados por Belgrano, vuelven a derrotar a Belgrano y toman la ciudad en 1814. Pero esta segunda vez que entran no tienen apoyos locales, porque sus apoyos locales se habían ido cuando perdieron la vez anterior. Entonces empiezan a buscar requisas de ganado, es decir, y de otros bienes en el Valle del Lerma, llevándose cosas que tienen los paisanos y los pequeños estancieros, etc., lo cual lleva a una gran rebelión de todos estos sectores de la cual va a surgir un líder. O sea, empieza igual que en la banda oriental, empieza primero la rebelión y después el líder, que va a ser Martín Miguel de Güemes, ¿no? Que tenía una carrera militar en el Ejército Auxiliar del Perú. Y esta gente que antes no se llamaba a sí mismos gauchos, empiezan a llamarse a sí mismos gauchos, y se movilizan y van a estar durante una década sobre las armas luchando contra los realistas, ¿no? Algo que fue fundamental para el triunfo rioplatense en la Guerra de Independencia, como todos sabemos muy bien. Ahora, lo interesante es que ha sido bien estudiada la relación de estos gauchos con Güemes, donde también hay exigencias de una agenda propia, popular, frente al líder para conseguir mejoras sociales, ¿no? Por un lado, discuten es decir, logran no pagar más el arriendo, sino pagar más alquiler por la tierra mientras estén sobre las armas. Entonces, durante 10 años, buena parte de los grandes propietarios salteños y jujeños dejan de obtener el arriendo que les pagan por la tierra. Eso hace que muchos de ellos estén en contra de Güemes. Y además, Güemes les tiene que dar, digamos, entre las exigencias, lo que llama el fuero militar. Hace que los gauchos en armas sean juzgados por sus propios oficiales y no por la justicia ordinaria, por el cabildo. Por lo tanto, esos oficiales son mucho más blandos en el castigo de los supuestos delitos que los otros, y eso les permite también llevar a cabo ciertas acciones de lo que ellos ven como una suerte de justicia redistributiva, ¿no? Que por ejemplo tomar los ganados de grandes propietarios que no van a la guerra, a cambio de que ellos sí van a la guerra y ponen el pecho a las balas, ¿no? Como se decía en la época. Entonces, con la caída, después con la muerte de Güemes y después en la década del 20, esa movilización de los paisanos se va a detener, pero otra vez, digamos, terminó sin grandes consecuencias, pero en esos 10 años tuvo una impronta muy muy fuerte que llevó a que realmente pudieran imaginarse un mundo completamente diferente. Se volvió a cortar. Ahora bien. Ya están llamando para que lo arreglen, pero digo que no avances para que después no se pierdan. Entonces aprovecho de ver. Dale, anda. Hay
¿Ahí está? Ah, sí, sí, pero sí. ¿Sí? No, pero andá. Ah, no, bueno, si está la gente, no vamos a esperar. No pasa nada. Como quieras. Pero ¿dónde habré dejado, no? Porque lo tengo todo encadenado. No, es que recién, rápidamente, porque ¿Llamaron? Bueno. rápidamente llamaron Bueno, y entonces, rápidamente... repaso una cosa nada más. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires, en Entre Ríos y la Banda Oriental, sobre todo, también Santa Fe, pero sobre todo Entre Ríos y la Banda Oriental, lo que es Uruguay, en la región guaraní de Misiones y en Salta y Jujuy hubo grandes movilizaciones populares, digamos, donde la agenda popular fue más allá de la agenda de los líderes, donde la guerra de independencia para ellos no era solamente crear un país distinto, sino también acceder a una sociedad mejor, cosa que no funcionó, pero por la cual sí lucharon, ¿sí? Más ambiguo fue lo que ocurrió con los pueblos de indios, ¿no? En muchos lugares, digamos, como en Santiago del Estero o en Jujuy, en La Puna, aparece la idea de que ahora ya no hay distinciones, entonces ya no tiene que haber, digamos, si somos todos iguales ante la ley, dice el nuevo credo, entonces ya no puede haber tierras comunales ni autoridades étnicas, ¿no? Y por lo tanto las comunidades se les va a forzar a entregar la tierra, y como pasó en Santiago del Estero, en Jujuy intentaron resistir mucho más y a perder a sus caciques. Y eso, digamos, en buena medida perjudicó a los indígenas porque no pudieron ellos mismos adquirir las tierras que habían sido comunales, y por lo tanto muchas de las comunidades terminan digregándose en tanto comunidades, ¿sí? Y un caso importantísimo, teniendo en cuenta lo que hablé al principio de la clase, tiene que ver con la cuestión de la esclavitud, ¿no? Y con esto termino la revolución. La revolución empezó hablando en nombre de la libertad, pero una libertad con esclavos, ¿no? Entonces había una contradicción muy clara que conocían los revolucionarios, los líderes, y también, por supuesto, los esclavos. Entonces rápidamente empieza una disputa por eso. También había ocurrido en Estados Unidos, y revoluciones hechas por esclavistas, ¿no? Pero lo que va a decidir el gobierno revolucionario, con sede primero en Buenos Aires, es ir gradualmente haciendo terminar la esclavitud, porque decían, bueno, no podemos ir contra el derecho de propiedad, que sería expropiarlos, y no podemos tampoco darle la libertad cuando los esclavos creían, los miembros de las élites, no están preparados para la libertad, no sabrían qué hacer con ella, decían. Entonces, en 1812, el triunvirato decide prohibir el tráfico de esclavos. Por lo tanto, a partir de entonces, cualquier esclavo que desembarque en un barco esclavista en el Río de la Plata va a ser libre al hacerlo. Y en 1813, la Asamblea del año 13 declara la libertad de vientres. Por lo tanto, dado que la esclavitud iba por vía femenina, todos los hijos de las esclavas que nacieran a partir de entonces iban a ser libres. Entonces, ¿cuál es la idea? Si a largo plazo no se pueden comprar esclavos nuevos, ni nacen esclavos nuevos, cuando se mueran los que están no hay más esclavitud, ¿no? Lo cual era una idea adecuada, salvo para los propios esclavos que estaban vivos en ese momento y que querían la esclavitud ahora, ¿no? En ese momento, dado que eso es lo que uno puede ver en los juicios, en las peticiones, muchos soñaban que en el momento revolucionario la esclavitud terminara, y no pasó, ¿no? Pero sí se movilizaron para eso, presionaron muy fuerte, y los varones tuvieron una oportunidad en el ejército, porque lo que pasó es que como la guerra que empezó en 1810 se hizo cada vez más larga y más complicada, y empezó a arruinar la economía y a ser cada vez más resistida, no en tanto que la gente estuviera en contra de la causa de la guerra, sino que nadie quería pelearla, ¿no? En condiciones terribles, pero duró 15 años, ¿no? La guerra de independencia. Entonces los esclavos sí querían ir. ¿Por qué? Porque un esclavo que iba al frente se le daba una libertad provisoria, digamos, se lo declaraba liberto, que no es ni libre ni esclavo, es una promesa de libertad al final del servicio. Y muchos querían ir. Entonces, si se fijan, por ejemplo, en el famoso ejército de los Andes, de San Martín, de 5.200 hombres que cruzan la cordillera, 1.500 eran esclavos, ¿no? Que dejan de ser esclavos para formar esa infantería, que habían nacido en Angola, en Mozambique, en Congo, en lugares de África o acá mismo, pero que eran libertos, ¿sí? Entonces, una consecuencia de esto es que después de la revolución hay más esclavas que esclavos, porque las esclavas no consiguieron esa manumisión, como se decía, esa liberación vía la acción militar, pero recién en 1853 termina de abolirse la esclavitud,
cuando ya quedan efectivamente muy pocas personas sujetas a esa terrible condición, ¿no? Bien, entonces, si bien la revolución, que nunca volvió a repetirse en Argentina, fue el momento en el cual hubo más expectativas populares, en las cuales realmente uno puede ver en distintos documentos cómo se imaginaron un futuro distinto, y que dejó una marca muy fuerte, ¿no? Incluso, siempre me interesa destacar que una cosa que deja la revolución es en relación con lo popular, es un género literario, ¿no? Lo que hoy llamamos literatura gauchesca nace con la revolución, es una literatura escrita por letrados, empieza con el oriental, con lo que hoy es el uruguayo, ¿no? Bartolomé Hidalgo, que era pardo él mismo. Otro pardo muy importante era Luis Ambrosio Morante, también nacido en Montevideo, que se convirtió en el principal autor del teatro revolucionario en la década del 10, un teatro político, propagandístico. Pero Hidalgo, que también hacía teatro, empieza con estos versos que otros también menos conocidos hicieron, versos que toman el lenguaje popular para hablarle a los propios sectores populares y para hablarle a otros con la voz popular. Y surge este género tan poderoso, ¿no? Que cruza todo el siglo XIX, hasta el Martín Fierro y otras obras excelsas, donde con una característica muy fuerte, es una literatura política, muy política, y de denuncia social, ¿no? Con mucho de protesta. Y eso es muy fuerte en los diálogos que hace Hidalgo y los cielitos también, y es una marca también de esta impronta popular en la revolución, ¿no? Pero además esa impronta popular va a seguir a lo largo del siglo XIX de manera muy brutal, brutal en el sentido de la fuerza que tiene, ¿no? No en tanto ya dentro de proyectos revolucionarios de transformación, pero sí como dentro de una política que se crea, republicana, en la cual los grupos dirigentes no van a poder obviar la presencia popular. Y ahí hay que estudiar provincia por provincia, y los resultados son muy distintos, hay que decir, ¿no? Así como el proyecto misionero de los guaraníes termina y no vuelve a relanzarse, termina un gran fracaso. En Salta y Jujuy el triunfo de los grupos dirigentes va a ser total a mediados de la década del 20, y entonces la participación popular va a ser muy, muy menor a partir de entonces, durante varias décadas, en comparación con el gran potencial revolucionario del momento de Güemes. En el litoral, en cambio, sí, la participación popular va a ser muy fuerte, y en otras provincias también, como La Rioja, en Córdoba, donde va a ser muy difícil que un líder político que quiera ser exitoso no tenga que ser a la vez un líder popular, ¿no? Estas figuras que hoy conocemos como caudillos, en la época les decían a veces despectivamente caudillos, eran quienes, aquellos que, siendo personajes muchas veces propietarios rurales, pero también gente que había hecho carreras en el ejército o en la milicia, o en ambos lugares, o sea, dentro de organizaciones institucionales, lograron una impronta de movilización popular, se lograron incorporar demandas populares en sus programas políticos y lanzarse a la política con eso, ¿no? Y eso, en buena medida, por ejemplo, es lo que convirtió durante buena parte del siglo XIX al federalismo en un partido con apoyo popular. No solamente el hecho de defender la autonomía local, como hicieron los federales en muchas provincias, sino también el hecho de incorporar demandas populares en sus acciones políticas. Y esa marca va a cruzar la década de 1820, la década de 1830, la década de 1840, la década de 1850, la década de 1860, ¿sí? Después las cosas van a cambiar, pero es una marca muy, muy fuerte, que uno puede percibir no solamente haciendo estudios de lo popular, sino incluso en toda la literatura, ¿no? Es decir, si ustedes piensan las obras canónicas de la literatura y el pensamiento argentino, ¿no? Lo que se considera el primer relato es El Matadero de Echeverría, que es de 1840, si no me equivoco, 1839, donde la presencia popular es fundamental. Amalia, primera novela argentina, es de 1841. El tema de la plebe insolentada, rosista, es fundamental. Toda la gauchesca, hasta llegar a Martín Fierro, como dije, tiene, claramente la presencia popular es fundamental. La excursión a los indios ranqueles de Mansilla, los indígenas son un sujeto fundamental. En el Facundo de Sarmiento, obra clave de la literatura del siglo XIX, de la ensayística, el gran tema es la barbarie, ¿no? Es decir, lo que Sarmiento ve como la acción popular. Cuando aparece la literatura criollista, Juan Moreira, los sujetos populares, es decir, y si uno lee incluso los primeros historiadores que usan un método, comillas, como Mitre o López, Vicente Fidel López,
la impronta popular es muy fuerte en sus textos. Entonces, viendo esos registros hechos por gente de la élite, uno puede ver claramente el peso que tiene la movilización política popular, no solo en la revolución, sino como deja esa huella a lo largo de todo el siglo XIX. Vamos a delimitarlo, para que no sea eterno, en 2 o 3 cuestiones básicas, ¿sí? Uno es el tema de lo que dije, que es esta interacción entre un arriba y un abajo político, ¿no? Que es lo que van a ser los líderes federales. Ahora voy a usar el caso de Buenos Aires como ejemplo, ¿no? Si uno se fija, en Buenos Aires, en la década del 20, se afianza en el poder un grupo referenciado en la figura de Bernardino Rivadavia, que justamente intenta evitar la movilización popular, ¿no? Busca canalizarla a través de elecciones y tratar de limitarla, ¿sí? Y a la vez, digamos, en la provincia de Buenos Aires, en la década de 1820, se trata de afianzar los derechos de propiedad en contra de los usos consuetudinarios de los recursos, de lo que le decía la costumbre. Todo esto fue muy bien trabajado por el historiador Raúl Flatkin, trabajos muy interesantes que muestran cómo se va generando algo que había pasado antes en la banda oriental y un poco en Entre Ríos, que es o también en el Valle de Lerma en Salta, que es el hecho de cómo empieza a haber violaciones a derechos tradicionales que generan bastante descontento popular. Entonces, si, como comenté antes, uno podía usar la tierra si quería, si la hacía productiva, si había un derecho que era el hecho de que si alguien tenía hambre podía cazar una nutria o un ñandú o una vizcacha, ¿no? Piensen en un campo que no tiene alambrada, ¿no? Es decir, donde la tierra no está dividida a nivel material, sino que alguien dice, esta es mi propiedad, pero bueno, alguien se podía instalar, ponía un rancho, no había nada, entonces lo producía, ¿sí? Entonces cuando se trata de afianzar los derechos de propiedad, hacer contratos de arriendo escritos y hay o intentos de desalojo, va a generar en Buenos Aires, cuyo mundo rural no había estado muy convulsionado en la revolución, una gran agitación popular que da lugar a la formación de montoneras, de grupos de bandidos, de montoneras más políticas. Bueno, daría para hablar mucho de esto. Pero lo interesante es como algunos dirigentes, por ejemplo en Buenos Aires Manuel Dorrego, ¿no? Que va a ser dirigente del Partido Federal, llevan mucho estos reclamos de los paisanos al reclamo político, ¿no? a la disputa política. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que más molestaba a los paisanos en todos lados era que los llevaran al ejército, ¿no? ¿Cómo se formaba un ejército en esa época? Con reclutamiento, ¿no? Que muchas veces era forzoso. Es decir, hago una distinción que es importante para entender todo el siglo XIX en el mundo masculino, ¿no? Había, por un lado, militares y por otro lado, milicianos. Un militar, un soldado, o un oficial, digamos, pero un soldado era alguien que trabajaba de militar, es decir, iba al ejército de línea. De línea, vieron, porque avanzaban en línea caminando, se les decía ejército de línea porque la manera de combatir de la época, ¿no? Para tener poder de fuego, se ponían un montón de soldados con fusiles, como los fusiles eran muy malos para pegarle algo, armaban líneas muy largas, ¿no? Que es algo que venía de Europa. Ese ejército de línea, o también se les llamaba veteranos a los que estaban ahí, eran los que trabajaban, tenían un sueldo como militares. ¿Cómo alguien podía ser miembro de ese ejército? Bueno, podía presentarse como voluntario para tener un trabajo fijo, que funcionaba a veces, pero nunca llegaba a llenar todas las necesidades de un ejército. O se podían rescatar esclavos, es decir, pagarlos a los dueños para llevarlos, como se hizo mucho en la Guerra de Independencia, o con la leva, que era un reclutamiento forzoso. Es decir, te agarraban, te tiraban al ejército. ¿Quiénes eran los que iban a la leva? En teoría, los vagos, es decir, aquellos que no trabajaban, que en realidad era algo que inventaban las autoridades. No es que esa gente no trabajara, sino que quizás no trabajara de la manera que ellos querían. No tenían un contrato, porque si algo pasaba mucho en la región pampeana es que la gente iba buscando mejores sueldos, tenía mucha movilidad, entonces no se quedaba como querían los propietarios mucho tiempo en un lugar trabajando y por lo tanto no tenían una papeleta que dijera que trabajaba para alguien, sino que iban circulando por distintas explotaciones. Ahora, ¿quién era entonces, si alguien era capturado por una patrulla reclutadora, qué hacía?
Si alguien local lo protegía, un juez de paz, podía decir, no, este lo conozco y vive acá. Vieron esto que dije antes de la importancia de lo situacional, ¿no? De cómo te considera tu comunidad. Ahora, si alguien no tenía tantos vínculos, era por ejemplo alguien que venía de Santiago, de Córdoba o de algún otro lugar a trabajar a la región pampeana, porque eran mejores los salarios acá, entonces no tenía protección local y por lo tanto era un fuerte candidato a ser considerado vago y mandado al ejército. Entonces, en algunos momentos lo que pasaba era que las partidas que reclutaban gente podían también reclutar a gente que sí tenía protección local y que en general pertenecían a otra organización, que era la milicia. Ya venimos hablando hace rato de la milicia, ¿no? Ser un miliciano no era ser un soldado que trabajaba de eso, sino que era un deber y un derecho de los vecinos de un lugar. Es decir, cualquier varón adulto, de más de 16 años, digamos, tenía la obligación de integrar la milicia de su lugar, que quería decir que tenía un domicilio fijo y que entonces se armaba en defensa de su territorio, de su ciudad o de su pago, en caso de invasión o de algún problema. Pero los milicianos tenían la posibilidad de quedarse en un lugar, es decir, un miliciano defendía un lugar, no iba a otro lado. Es decir, que milicia y ejército eran distintos y por lo tanto una de las cosas que más indignaban a los paisanos y a otros habitantes en todo el país era cuando las autoridades no respetaban mucho a los milicianos y los llevaban al ejército. A veces los milicianos aceptaban ir a pelear a otro lado, pero en general era más una cuestión de defensa, pero lo que en general genera mucho rencor era cuando, mucha indignación, era cuando milicianos eran reclutados a la fuerza para ser enviados al ejército. Entonces, digamos, quienes se quejaban contra eso obtenían a veces un apoyo importante popular. Por ejemplo, como decía, en Buenos Aires, el caso de Manuel Dorrego, yo lo he estudiado personalmente, que permanentemente se oponía a las levas, ¿no? Y prestaba atención a los reclamos populares, fue una de las cosas que le generó a él y al federalismo porteño un apoyo popular importante, que después heredó y también profundizó con otras herramientas propias, quien fue el máximo referente del federalismo porteño, que es Juan Manuel de Rosas. Pero en general, muchos de los líderes federales en distintos lugares del país prestaron especial atención a los intereses populares, ¿no? Como mostraron trabajos de Roberto Schmidt con respecto a lo que ocurrió con el Entre Ríos de Urquiza en la década de 1840, donde había un sistema en el cual participar en el ejército federal le daba a los paisanos el derecho al usufructo de tierras que no eran de ellos, pero donde entonces había una compensación material, social, a también los esfuerzos que se hacían en favor de la causa federal. Y eso también contribuía a afianzar la identidad federal, ¿no? Es decir, la identidad política federal. Ahí es muy interesante el caso de Rosas en Buenos Aires, porque Rosas, que era un hombre de orden básicamente, ¿no? Volvamos un poquito para atrás, cuya intención fuerte era conseguir un orden productivo y por lo tanto detener la politización extrema, se había dado cuenta, porque era realmente un político brillante, que no había manera de gobernar, y lo dice explícitamente en un par de ocasiones, sin ponerse al frente de esa movilización popular que lo antecedía, ¿no? Le criticaba a los unitarios que habían intentado dejar eso de lado, pero que en cambio él se había dado cuenta que había que convertirse en un líder popular para poder gobernar a una región rioplatense que ya estaba politizada desde la Revolución y donde la impronta popular era muy grande desde antes. Y por lo tanto lo que se propone Rosas en Buenos Aires es, y después va a intentar hacerlo en otros lugares también, es, digamos, conducir ese fervor popular a favor de su propia causa, ¿no? Y lo logra, digamos, creyendo que si todo el mundo tiene una sola identidad, que es la federal, esto lo marcó hace muchos años Tulio Alferindongui, exacerbando la identidad federal, digamos, si no hay nadie que no sea federal, si todos son del mismo color, todos se tienen que vestir del mismo color, usar una misma divisa, etc. Entonces hay una apariencia de enorme politización, todos somos de un partido, pero deja de haber una disputa política concreta, ¿no? Si no hay nadie enfrente, los enemigos están en otro lado. Y de hecho el sistema a Rosas le funcionó bien, es decir, llega al poder en 1829 gracias a un levantamiento popular de distintas montoneras y partidas que
se enfurecen en un mundo rural muy convulsionado por el asesinato de Dorrego en 1828. Ese levantamiento termina encerrando al ejército unitario en Buenos Aires y obligándolo a rendirse, junto con la intervención de los santafesinos, y de ahí Rosas llega al poder. Y durante toda la década del 30, cada vez que en principios de la década del 40 del siglo XIX, cuando sus enemigos se le oponen, Rosas logra en el apoyo popular que tiene en Buenos Aires una base muy fuerte para poder vencer a todos, ¿no? Y sin embargo, en años posteriores ese sistema se termina, es decir, logra que no haya, todo el tiempo gritaban contra los salvajes inmundos unitarios que eran sus enemigos, pero cuando ya hace muchos años que no hay ninguno, porque no se puede ser otra cosa que no federal en Buenos Aires, la política se va domesticando, ese fervor popular se va apagando, y de hecho cuando el ejército de Urquiza, federal, pero también nucleando a todos los enemigos no federales de Rosas, llega a Buenos Aires en la batalla de Caseros, el ejército de Rosas se desbanda rápidamente, casi sin pelear, y no hay ningún fervor popular ya que pueda defenderlo. Entonces es muy interesante comparar su ascenso al poder gracias a un levantamiento popular en 1829 y su caída en 1852, donde prácticamente nadie lo defiende. Es decir, el propio éxito de su política respecto a la movilización popular terminan condenándolo a la derrota. Aún así, digamos, como todos sabemos bien, digamos, ante el proyecto de una república federal pero con predominio porteño que lleva adelante el Partido Liberal que conduce Mitre, que en muchos lugares se lo sigue llamando unitario, pero ya el proyecto no es como de Rivadavia, hacer una república unitaria como si fuera Francia o terminó siendo Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Colombia, Perú, sino una república federal pero con predominio de la provincia más poderosa. Va a ser resistido por distintos caudillos federales como el Checho Peñalosa, después Varela, López Jordán, que también concitan un apoyo popular muy fuerte, y entonces recién en la década de 1870 el Estado Nacional, digamos, donde las distintas oligarquías provinciales logran un consenso finalmente de compartir algunos de los beneficios de la pampa húmeda para construir un sistema más duradero, va a permitir el triunfo de las clases altas sobre el mundo popular. Entonces se da esta suerte de paradoja que es que Argentina termina conformándose una república federal en la cual, al mismo tiempo que mata al Partido Federal con base popular, ¿no? Y ahora sí, después de 1880, los políticos ya no tienen que ser líderes populares para ser exitosos, es decir, ya no, esa impronta popular de la política va a quedar de lado, de la mano de una serie de cambios estructurales también muy fuertes, como la llegada de la gran inmigración, el fin de la frontera con la destrucción de los territorios indígenas independientes y cambios materiales que permitieron una organización del país diferente, ¿no? Pero lo cierto es que si uno mira la historia del siglo XIX, que va de la revolución a 1880, puede ver como, digamos, una impronta muy fuerte en el mundo popular durante varias décadas y finalmente un triunfo oligárquico muy grande en lo que llamamos la República Conservadora, ¿no? De las últimas décadas del siglo XIX. Pero de todos modos, rápidamente, en una sociedad que se transforma de manera brutal y que cambia de manera profunda, ¿no? sus formas, van a surgir nuevas formas de lucha y otro tipo de organizaciones, con la organización de la clase trabajadora en Buenos Aires, en Rosario, en las ciudades más importantes, y después en otros lugares también, y la aparición de otras organizaciones como sindicatos para luchar de otra manera, ¿no? Y ahí la impronta inmigrante, por supuesto, es muy grande. Entonces la aparición del anarquismo, del socialismo, de las huelgas y de otro tipo de movilizaciones a partir de la década de 1890, en particular en Buenos Aires y en Rosario, va a ser algo muy conocido y muy importante. Pero un problema que para ir cerrando, que tenemos muchas veces en la historia argentina cuando la pensamos, es que muchas veces pensamos en 1880, a ese momento final del siglo XIX, como un antes y un después, ¿no? Como si todo volviera a empezar. Entonces, a veces, como efectivamente el país cambia de manera brutal, nos olvidamos de que no todo desaparece de lo anterior para que todo sea nuevo, ¿no? O sea, la impronta inmigrante va a ser sin duda muy grande, pero buena parte de este país criollo previo, ¿no? Un país afrodescendiente, indígena, mestizo y de blancos criollos, y todo este país anterior del que vengo hablando, deja marcas que a veces olvidamos cuando pensamos en un barajar de nuevo que es absoluto, ¿no? Hay algunas ideas de historiadores como sociólogos como Gino Germano, historiadores como José Luis Romero, ¿no? La idea de
la Argentina aluvial, digamos, dándole un peso enorme a la inmigración, que sin duda lo tuvo. A veces nos hace olvidar que junto con los inmigrantes sigue existiendo la población anterior y que hay prácticas que vienen de mucho más atrás. Entonces, en general, quienes estudiaron el movimiento obrero del fin del siglo XIX, principio del siglo XX, ponen el eje en la aparición de sindicatos, en la aparición de la primera huelga que se considera como tal, es la huelga de tipógrafos en 1878 en Buenos Aires, porque tienen una organización, una unión tipográfica, o sea, un sindicato. Pero en realidad eso nos hace olvidar que también hubo un montón de expresiones de descontento popular, incluso laboral, huelgas incluso, pero que no se llaman así, que vienen de antes y que todavía los historiadores no suelen incorporar en el recorrido de la historia del movimiento obrero, como si todo empezara otra vez, ¿no? Entonces hubo, por ejemplo, huelgas en el Saladero de Urquiza en la década de 1860. Hay un montón de episodios de soldados que se niegan a hacer sus servicios y no les pagan a tiempo, lo cual es una huelga, ¿no? Hay hasta huelgas en el siglo XVIII, hay acciones de disputas de los artesanos, disputas en los mataderos, por el salario, por las condiciones de trabajo, desde mucho antes, que en general a lo largo del siglo XIX, que muchas veces no se incorporan en las historias de los trabajadores argentinos como si realmente el país volviera a empezar. Y es una de las agendas pendientes que tenemos los historiadores, que es cómo unir esta historia previa, la del siglo XVIII y siglo XIX, con la historia del siglo XX, para evitar que sean como mundos separados. Aún así es inevitable, digamos, consignar que el siglo XX presencia una serie de transformaciones muy importantes, pero que muchas, tanto a nivel de la disputa social como la disputa puramente política, las marcas son muy grandes, ¿no? Es decir, uno no puede entender los grandes movimientos políticos de masas del siglo XX, primero el radicalismo, con Irigoyen sobre todo, y después el peronismo, sin tener en cuenta la enorme movilización popular que ya la política argentina traía como tradición, por más que se hubiera apagado hacia 1880, en todas las décadas previas del siglo XIX. Y esas conexiones no deben ser olvidadas para creer que todo es una invención nueva, sin por eso desconocer las grandes novedades que trajo el siglo XX y en particular estos movimientos de masas que mencioné previamente. Y por supuesto la aparición de formas de lucha distintas, porque todo el tiempo las formas de participación y las formas de disputa pueden ir modificándose. Es decir, las elecciones son muy antiguas, las movilizaciones a las plazas son muy antiguas, la huelga ya ahora es algo muy antiguo que ha ido cambiando su significación, pero después los repertorios se pueden cambiar, también se pueden incorporar cosas nuevas. Pensemos, por ejemplo, ¿se acuerdan? En la primera parte de la clase hablé de Tilly y el concepto de repertorio de acción colectiva. Los repertorios van cambiando. Bien, hoy en día en la Argentina moderna, en la Argentina contemporánea, hay formas de lucha popular que no son las que existían antes, ¿no? Y que surgen, por ejemplo, en la década del 90. Pensemos, por ejemplo, en los saqueos, ¿no? O sea, los saqueos hoy en día son algo bastante habitual. Cada vez que llega diciembre uno dice puede haber saqueos y no se sorprende, pero no siempre fue así. Es decir, cuando hay saqueos, hubo saqueos militares en las décadas de la independencia, en el siglo XIX, hubo saqueos de venganza política, como en el golpe del 30 o el golpe del 55, pero a partir de 1989 aparece el saqueo como práctica popular fuerte en función de la enorme crisis social de la hiperinflación. Vuelve a aparecer con el santiagueñazo un par de años después, y hay otros episodios hasta los enormes saqueos en distintos lugares del país en el 2001, y a partir de entonces queda con esta impronta de que cualquier diciembre o cualquier crisis el saqueo es algo que queda latente. No siempre fue así, se convierte en una práctica que nadie reivindica, porque no es una práctica simpática, no es como una huelga, pero que existe, en la cual las clases populares pueden actuar también. Y también en los 90 aparecen dos prácticas más, el piquete. No es que nunca hubieran existido piquetes, pero había piquetes huelguistas mucho antes, pero la idea del piquete bloqueando rutas que empiezan en Cutralcó y Plaza Buen Julio en 1997 y después se convierte en una práctica habitual sobre todo en los movimientos desocupados, ¿no? En fin de la década del 90, después se convierte en algo muy extendido, donde vecinos a los que les cortan la luz pueden hacer un piquete, cortar una calle para protestar. Entonces, digamos, son cosas que permean a toda la sociedad. Y lo mismo el cacerolazo, ¿no? Que provenía de Chile y la lucha de los sectores contrarios al presidente socialista Allende en 1973
y que después a partir del 98, 99 se usa medianamente en algunos lugares de Argentina, y finalmente en el 2001 queda asociado fuertemente con la protesta de las clases medias, pero también de sectores populares contra, en ese momento, el gobierno, y después se activa en distintos momentos de protesta urbana, en particular en situaciones de descontento. Entonces, saqueo, piquete y cacerolazo no son cosas que vengan del fondo de los tiempos, sino que tienen una historia corta y muestran cómo las prácticas de política popular se van modificando y no son siempre las mismas, sino que se van actualizando una y otra vez. Y pueden surgir nuevas de acá en adelante de manera totalmente imprevista. Bien, ese fue mi rápido recorrido por formas de acción popular de justamente el pueblo en la historia, a lo largo de la historia argentina, con énfasis en el siglo XIX, que es lo que yo conozco. Y ahora dejo un espacio abierto, que tenemos un ratito más, para que, si quieren hacer preguntas o compartir inquietudes, las mandan y después me las leen y yo las respondo acá. Gracias.